Bien, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la Semana de la Abogacía. Hoy nos convoca la temática El rol de los jueces, actividad a cargo del doctor Julio Grisolía. Pero antes de comenzar con la jornada, invito a la doctora María Fernanda Jiménez, presidenta del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, a dar las palabras de bienvenida. Bueno, en primer lugar, agradecer a Julio por sumarse a esta Semana de la Abogacía que estuvimos diseñando durante todo el cuatrimestre pasado para, bueno, celebrar, si se quiere, el 29 de agosto, que es el día nuestro, ¿no? Eh, Así que, bueno, en primer lugar, agradecer la aceptación inmediata en esta propuesta. Y bueno, los presento. Él es juez nacional del trabajo, es doctor en ciencias jurídicas y sociales, doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, magíster en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, mención de honor en el senador Domingo Faustino Sarmiento, otorgado por el Honorable Senado de la Nación Argentina, docente de grado y posgrado de distintas universidades, director y miembro del comité, académico de doctorados y maestrías, autor y coautor de numerosos libros, jurado y asesor de tesis doctorales y de maestrías, expositor en congresos y seminarios de la especialidad. Y bueno, le cedo la palabra al doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul por la invitación a brindar esta charla en el marco de las actividades de la Semana de la Abogacía y particularmente a la presidenta del colegio, a la doctora Fernanda Jiménez. Hace unos años dictamos la diplomatura en Derecho Individual del Trabajo, con una gran cantidad de participantes en Azul, así que es un regreso esto. Bueno, para empezar a modo de introducción, quiero hacer una breve referencia a los factores que influyen en la dinámica de las relaciones laborales. En segundo lugar, me voy a referir al nuevo escenario de las relaciones laborales en la Argentina y en el mundo, que también se relaciona con la transformación digital de la administración de justicia. Y sí, para terminar, voy a hablar de la importancia que entiendo que tiene la gestión judicial y el nuevo rol de los jueces, tomando mi propia experiencia en la justicia por más de 3 décadas, ya que ingresé a los 18 años al Poder Judicial y tengo más de 20 años de juez. Bien, empezando con esto de los factores que influyen en la dinámica de las relaciones laborales, son de distintos orígenes. Podemos hablar de la situación social, de la política laboral, de la legislación de fondo, de normas procesales que también influyen, los métodos de resolución de conflicto, la justicia de cada jurisdicción, esto es la infraestructura, la cantidad de tribunales, los medios técnicos, y también el factor humano. Y sin duda la celeridad de los procesos judiciales y la independencia y eficiencia de la justicia, en este caso del trabajo, son esenciales en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral en general. A este cuadro de situación de factores se agregan en los últimos tiempos, diríamos, la transformación digital y la tecnología en general, con el teletrabajo y el trabajo mixto o híbrido, que es una realidad en un mundo, diríamos, neurotecnológico, en el cual todos vivimos conectados, como estamos ahora, con reuniones virtuales, con una inteligencia artificial que avanza y el comercio electrónico que creció exponencialmente. Entonces, diría, para tener relaciones laborales sanas, es esencial que los distintos actores sociales tengan en claro premisas y se comprometan a buscar las mejores soluciones a los problemas que se plantean. Vamos a ver acá algunos de esos factores que influyen en las relaciones laborales y empezamos con una obviedad, que es la situación social. Yo siempre digo
que es un elemento disciplinador y flexibilizador de las relaciones laborales, porque la realidad indica que un trabajador o trabajadora despedida, por imperio de la situación social, esto es la desocupación, la subocupación, el trabajo no registrado, no se puede reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía, y esto lo obliga a aceptar empleos precarios, empleos informales o de baja calidad, y en la práctica se termina vulnerando los principios rectores del derecho del trabajo, como son el de irrenunciabilidad, el protectorio, el propio orden público laboral. Ese trabajador despedido no puede esperar normalmente el tiempo que dura un juicio laboral, porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia, es un crédito alimentario, como enseñamos siempre en la facultad, y termina aceptando una conciliación en montos más bajos de lo que correspondería, eso a pesar de la existencia del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de una justa composición de derechos e intereses. De allí que los montos indemnizatorios previstos en las normas laborales lo terminan cobrando efectivamente solamente un segmento de la población. Primero, aquellos que litigan y pueden esperar el resultado del juicio. Y luego hay otra realidad que es más grave, que es la de aquellos trabajadores que, aún habiendo logrado una sentencia favorable, no la terminan cobrando por insolvencia de sus ex empleadores. Es decir, no llegan a percibir efectivamente el monto establecido en la sentencia. Y esto también que estamos hablando se vincula con otro problema, que es la demora en la tramitación de los pleitos, que termina provocando una virtual denegatoria de justicia y termina transformando los fallos en pronunciamientos de mero carácter declarativo de derecho, diría. Por eso, en virtud de esto que acabamos de decir, para cerrar este tema, resulta necesario propender a lograr la mayor celeridad en la tramitación de los procesos y a utilizar todos los institutos procesales vigentes para asegurar ese crédito laboral desde el inicio. Esto en cuanto a la situación social. En cuanto a la política laboral, que es otro de los factores, es claro que lo que hay que buscar es desarrollo económico del país con protección social. Y en esto hay que propender a generar empleo decente. Para lograr estos objetivos, mínimamente no podemos perder de vista algunos aspectos. Primero, de cara al futuro, hay que mejorar la técnica legislativa. Es decir, propender a dictar una menor cantidad de normas y que las nuevas normas sean más claras, más precisas, porque las ambigüedades terminan generando interpretaciones judiciales encontradas. El ordenamiento jurídico debe ser previsible. Este es otro de los grandes elementos. Se debe mantener, digamos, las reglas de juego, por decirlo de algún modo, por un tiempo razonable. Y estas tienen que ser justas, como decía, con normas precisas, con normas claras, con normas ejecutables efectivamente. Evitar esas ambigüedades en la redacción, esos conceptos equívocos, esa superposición de normas. Es decir, hay que facilitar también la interpretación judicial. Y en esto también aparece el Estado, que va a tener que reasumir en algún momento su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las normas y terminar sancionando el incumplimiento. Otro de los aspectos de la política laboral es elevar las competencias laborales de la población. Y esto se hace, sin lugar a dudas, con la formación, como estamos haciendo ahora, con la capacitación continua, tratando de reducir la informalidad, los abusos del sector formal también.
Y dicho esto, llegamos al derecho de fondo, que es otro de los factores. Y cuando hablamos de derecho de fondo, podemos hablar, por un lado, de la estabilidad en el empleo, que es importante, porque evita la incertidumbre laboral, también forma parte de una estrategia empresarial. Y hablamos de generar empleo decente, a propender a reducir el tiempo de la jornada laboral, que las tareas se presten en condiciones y medio ambiente adecuado, a revalorizar la negociación colectiva, los convenios colectivos. Y acá, cuando hablamos ya de política laboral, derecho de fondo, llegamos a otro elemento que me parece, otro factor que me parece importante, que es la conciliación. La conciliación, sin duda, es un método útil, un método eficaz de solución o de superación de conflictos laborales, y tiene una ventaja sobre la sentencia, y es clara, es porque no es impuesta. Y se debe tratar de implementar sistemas adecuados de resolución de conflictos previos a la etapa judicial. Y para esto es necesario capacitar a los actores sociales en técnicas de negociación y de conciliación, apuntar a la comunicación como elemento clave de la negociación, el coaching, el liderazgo, bueno, el PNL, resolución online de disputas, el arbitraje, es decir, todos aspectos que hacen a la dinámica de las relaciones laborales. Y llegamos al proceso, al derecho procesal. Y acá se hace muy importante que los operadores internalicen la esencia de los principios rectores que surgen de las normas procesales. Y las normas procesales de todas las jurisdicciones hablan de inmediación, y esto es, digamos, a través de lo que es la dirección, la vigilancia del proceso por parte del juez, haciendo un seguimiento de plazos, revisaciones del expediente. Se mezcla con el principio de concentración, es decir, tratar que las pruebas se terminen produciendo en la menor cantidad de actos posibles. Esto también para que el juez pueda tener una visión global de esas pruebas, en la economía procesal, para evitar esfuerzos inútiles, diríamos, y simplificar el proceso. En definitiva, lo que hay que apuntar en todas las jurisdicciones como principio rector es a un procedimiento judicial simplificado, o sea, más flexible, despojado de excesos rituales que no pueden terminar prevaleciendo sobre lo sustancial. Esto ya yo lo he dicho, lo han dicho los procesalistas, tanto que ese exagerado apego a las formas es un abuso de derecho incompatible con un adecuado servicio de justicia. Y también hay que utilizar, como decía antes, todos los medios procesales para asegurar el crédito laboral desde el inicio. Y acá se torna muy importante el rol del juez laboral. Me voy a referir después a los jueces, pero básicamente del juez laboral, sin duda tiene un papel central en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral, porque el juez es gestor de paz, es gestor de equidad, y esto termina siendo más clave, sobre todo en épocas de crisis y de transformaciones. Y siempre yo repito algo que me parece también importante para que se entienda, que el juez no tiene como función hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas, sino que hace jurisprudencia, es decir, usa de la prudencia en la realización efectiva del derecho. Y también es algo central, es que el juez no puede renunciar conscientemente al deber moral de administrar justicia. Por eso nos sirven los llamados jueces de agua, esos jueces que son
como incoloros, inodoros e insípidos. Y el juez laboral, en la práctica, debería desechar la interpretación teórica, la interpretación literal, la rígida, esa interpretación dura de la ley, y que es la interpretación que se desentiende de los resultados prácticos concretos. Es decir, no tiene que hacer solamente una sentencia formalmente justa, sino que tiene que apuntar a una interpretación que no solo contemple las particularidades del caso, sino el orden jurídico en su armonía, los fines de la ley, bueno, los principios rectores del derecho, los tratados internacionales, y en esto juega un rol importante la equidad, que como todos sabemos no sustituye ni corrige a la justicia, sino que es la misma justicia. Es decir, la misma justicia corrige la injusticia estrictamente legal que se produce en el caso particular al aplicarse el esquema genérico y abstracto de la norma general. Esto obviamente no lo digo yo, lo dijo Aristóteles, ¿no? Pero creo que es absolutamente claro. Y cuando hablamos del juez, llegamos al final de este cuento, que es el factor humano, que para mí también es central en la dinámica de las relaciones laborales, porque así como toda sociedad, la persona humana es esencial en cualquier acción transformadora. También es importante en la actitud, la idoneidad de los distintos operadores, jueces, funcionarios, miembros en general del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo, conciliadores, abogados de cada una de las partes, peritos. Es decir, la idoneidad y aptitud de esos sujetos es esencial en esta dinámica. Por eso se necesita una permanente capacitación y una actualización de conocimientos. Pero además es fundamental el compromiso. Y siempre yo cito a Carneluti, que tiene una frase fantástica, que dice: como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende solamente de quién la compone, sino de quién la ejecuta. Entonces, cerrando esto, diríamos que cada uno desde su lugar y función, sea más o menos importante, se debe asumir, ese rol lo debe asumir con compromiso social, el entendimiento de que se debe hacer justicia en el caso concreto, que los créditos laborales son alimentarios, que deben ser percibidos por el trabajador o trabajadora, que el tiempo es justicia, y que el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental. Con esto termino esta introducción de los factores que de algún modo influyen en la dinámica de las relaciones laborales. Esto es, diríamos, casi lo histórico. Ahora nos vamos a ir acercando más a lo que está sucediendo hoy, pero de esto no nos podemos olvidar. Dejando en claro entonces estos factores que influyen en las relaciones laborales, me gustaría hacer un comentario en relación a este nuevo escenario que digo yo que hay hoy en Argentina y en el mundo, que también se relaciona con la transformación digital, lo que alcanza nuestra Administración de Justicia, pero esencialmente creo que hay un cambio de paradigma en el mundo. Es decir, tenemos que entender que todos cambiamos, que el trabajo cambió y hasta la forma de administrar justicia también va a tener que cambiar, y en cierto modo ya está cambiando. Creo que hay una nueva dinámica de las relaciones laborales, y esto es una realidad que no puede de ningún modo soslayarse. La pandemia, por supuesto, aceleró modificaciones en general y en el mundo del trabajo, produjo una especie de punto de inflexión en las relaciones laborales, con cambios muy claros en el perfil de los trabajadores
y en la mecánica de prestación de las tareas. Y sin duda fue disruptiva porque generó un cambio de mentalidad. O si se quiere, hizo actualizar algo que estaba en potencia, que es la revalorización del tiempo. Esta migración del trabajo remoto, la migración del trabajo presencial al remoto, tuvo un impacto realmente fuerte en la forma de trabajar, porque cambió también la forma de pensar el tiempo y el espacio. Entonces, esa incorporación de tantas actividades realizadas en forma virtual permitió, para decirlo de algún modo, que nuestra normalidad prepandemia pudiese continuar, hizo desaparecer además todos los prejuicios y desconfianzas respecto del teletrabajo que había antes de la pandemia, porque demostró que se podía trabajar desde afuera de las oficinas en forma remota, desarrollando muchas más tareas de las que se pensaba y prestar esos servicios con eficiencia, manteniendo o inclusive incrementando la calidad y la productividad. Y lo que empezó en el mundo con el teletrabajo en la pandemia se fue transformando en el modelo mixto o híbrido de la pospandemia de hoy. Es decir, la coexistencia del trabajo presencial y el trabajo remoto en un mismo vínculo laboral, lo que nosotros llamamos teletrabajo seguro 3x2. Hoy la inteligencia artificial también es una realidad que se incorpora día a día en nuestras vidas en general y se va retroalimentando con los resultados de las experiencias y que también llegó a la justicia. Esto excede esta charla, pero es así. Ahora bien, en las relaciones laborales inteligentes, aquello que se pueda hacer remoto y que no requiera necesariamente presencialidad, se debe hacer remoto. Este es un punto de salida. Lo presencial se debe reducir a lo imprescindible, es decir, aquello que no se puede definitivamente reemplazar por lo remoto. Y además de esto, que es una parte, lo que se está observando en el mundo es un agotamiento de los modelos y formatos tradicionales de contratación. Esos formatos históricos caracterizados por el trabajo en semanas de 5 o 6 días, con 1 o 2 días libres, con jornadas extensas de labor de no menos de 8 horas, a lo que se suma, por supuesto, el tiempo de viaje, con presencialidad plena, con cumplimiento estricto de horario de inicio y finalización y distintas rigideces. Ese modelo laboral de estructuras rígidas, que es el que siempre tuvimos y el que tenemos también en la Administración de Justicia, no se adapta a las demandas de las nuevas generaciones. Y esto es central. Las nuevas generaciones apuntan fundamentalmente al teletrabajo o a un sistema mixto o híbrido, o sea, presencial y virtual combinados, y apuntan a la libertad de horario, o si se trata de trabajos necesariamente presenciales, que tengan jornadas más cortas, o que sin jornadas más cortas, en lugar de 5 días a la semana, sean 4. Es decir, que los trabajadores actuales de las nuevas generaciones buscan nuevas oportunidades laborales, ya no en términos económicos, sino esencialmente en calidad de vida. Por eso no es casual que desde mediados de 2021 se hable de un concepto que se llama la gran renuncia. Yo escribí varios artículos sobre este tema hace un tiempo. En Estados Unidos, 4.300.000 trabajadores renunciaron en agosto de 2021 a sus empleos y terminaron siendo durante todo 2021 más de
33 millones. O sea, no es un número, son 33 millones de trabajadores que renunciaron a sus empleos. En Francia, ya en el primer trimestre de 2022, más de 500.000 de trabajadores también renunciaron. Por eso, posteriormente, algunos terminan planteando que en realidad la gran renuncia es una especie de gran despertar de los trabajadores cansados de las largas jornadas, de la falta de flexibilidad, de los pocos incentivos, de las ausencias de reconocimientos a su labor. Quiere decir que ahora se consolida el trabajo remoto, se consolida más que el remoto hoy el trabajo mixto y el modelo freelance crece. También hay otro concepto que es mayor volatilidad, ya que si la propuesta laboral no satisface las expectativas, en la medida de lo posible se termina abandonando. Lo importante es que el sistema mixto modificó también la gestión del rendimiento, porque termina poniendo más énfasis en el trabajo realizado, en la producción, en la calidad, que en el horario de inicio y de finalización y del tiempo real del trabajo. Por eso, como primer conclusión a esto, decimos, es impensable no incorporar definitivamente los beneficios de la tecnología en el mundo laboral y incorporar en el marco de lo posible la jornada mixta o bien hablar del teletrabajo seguro 3x2 o el trabajo mixto o híbrido. El verdadero debate hoy no es el trabajo presencial o el teletrabajo, no es la presencia física o el trabajo remoto conectado. Hoy, en 2023, en áreas administrativas, hay que hablar del sistema mixto, de la coexistencia del trabajo presencial y el remoto en un mismo vínculo laboral, en una distribución de la jornada en el cual la asistencia física a los lugares de trabajo se produce solo algunos días a la semana y los demás días se realiza la tarea en forma remota. Y este esquema termina tomando lo mejor de cada modalidad y produce el mismo resultado, pero con mayores beneficios para los trabajadores, para el empleador y también para la sociedad. Y este cambio que hablamos hacia el trabajo remoto, al trabajo mixto, desde el punto de vista etario, es más claro todavía y lleva a concluir que indefectiblemente el futuro se direcciona a un trabajo mixto, por supuesto, en las actividades que se puede realizar. Y esto es muy fácil de entender cuando uno observa estadísticas. Los jóvenes son los que más se resisten al esquema de presencialidad. En Estados Unidos, el 55% de los millennials ya prefieren el teletrabajo o el trabajo mixto. Y las demás generaciones están por encima del 40%. Si nosotros salimos del mundo que nos rodea y vamos a la Argentina, en Argentina el segmento de profesionales jóvenes con alta calificación son los que terminan priorizando en mayor medida esta relación, diríamos, entre trabajo y vida. Y las encuestas de fines del año pasado y de este año también demuestran que más del 50% de esos trabajadores optan por trabajos mixtos o híbridos, donde el trabajo por objetivos les permite tiempo libre para su vida personal, para seguir capacitándose en sectores que cada día son más competitivos. Es decir que diríamos, como conclusión en este aspecto, que la mayoría de los trabajadores del mundo están disconformes y cansados de su trabajo histórico y buscan un mejor balance entre la vida
profesional y la vida laboral. Decíamos que la pandemia fue disruptiva en las relaciones laborales y que el trabajo remoto tuvo un fuerte impacto en la forma de trabajar porque cambió la forma de pensar el tiempo y el espacio. Bueno, ahora ya pasaron más de 3 años y muchos trabajadores ya reestructuraron sus vidas y ya no piensan en volver a esa presencialidad prepandemia. Entonces, hoy los trabajadores quieren más flexibilidad, opciones remotas o mixtas, jornadas laborales más cortas, basadas en la producción, en el rendimiento, en lugar del tiempo de trabajo estricto o semanas más cortas, como decíamos antes, y no quieren estar frente a un escritorio en una oficina haciendo lo que se puede hacer remoto desde su casa o desde afuera de la oficina, sin perder ese tiempo y padeciendo, por ejemplo, largos viajes al trabajo. Quiere decir que hoy se prioriza más la calidad de vida, la comodidad de estar trabajando desde una casa, de compartir más horas con la familia, con los amigos. Y las empresas hoy tienen la oportunidad de reconfigurar, y muchas lo están haciendo, la forma de prestar las tareas y de producir más a menor costo. Y beneficiar, por supuesto, a los trabajadores, pero también beneficiarse ellos mismos, porque este esquema termina generando mayor productividad en términos reales y también mejora la empleabilidad. Entonces, para terminar con esto, creo que hay una nueva dinámica en las relaciones laborales, que algo cambió, que hoy se buscan estos trabajos remotos 100% o mixtos, híbridos y con mayor flexibilidad. Las actividades necesitan adaptarse a un mundo que en el futuro va a terminar siendo mixto, pero también va a ser presencial y también va a ser virtual. Entonces, pensamos en que hay que reimaginar el mundo del trabajo, pensar en un mundo en el cual el trabajo sea el que se adapte a la vida y no la vida al trabajo, como fue la ecuación hasta ahora en los trabajos en general. Bien, dicho todo esto, me voy a referir en esta ya etapa final al rol de la justicia y de los jueces ante la nueva realidad que plantea este escenario distinto, diríamos, de las relaciones laborales. Y decía que lo voy a hacer desde mi propia experiencia de más de 30 años en la justicia, en el cual atravesé cambios normativos, avances tecnológicos, distintos volúmenes de trabajo, metodologías, y también todo lo que escribí en temas relativos a la gestión judicial, al rol de los jueces, a este nuevo escenario de las relaciones laborales y en este último tiempo a la transformación digital. Y partiendo de esto, quiero referirme al rol de los jueces, de cara al futuro. Siempre dejando en claro que la Administración de Justicia debe modernizar su mirada, debe modernizar sus métodos de trabajo, y los jueces deben adaptar sus actitudes a esta nueva realidad, ya que de los jueces también depende la calidad de la justicia. Y esto es fundamental porque en los últimos años, como decíamos, se ha producido una evidente transformación de la realidad que plantea este escenario distinto, caracterizado por la aparición de nuevos fenómenos sociales y culturales. El desarrollo exponencial de la tecnología, la proliferación del teletrabajo, nuevos modelos organizacionales, todo lo cual terminó impactando en la sociedad y ha modificado las exigencias de la sociedad.
y entre ellas lo que se espera de la justicia y de lo que se espera de los jueces. Por eso hay que hacer una nueva mirada sobre la administración de justicia y sobre los jueces. Decía antes que los jueces tienen un papel esencial para la sociedad, son gestores de paz, de equidad, y decía que esto se torna más importante todavía cuando estamos en épocas de crisis, de transformaciones, de cambios. Pero también esencialmente hay que entender que sin justicia, y lo digo en las clases, entendida como, desde el punto de vista axiológico, como virtud y valor ideal al servicio de la verdad objetiva y como fin esencial del Estado, sin esa justicia no hay sistema de convivencia. Y esta justicia debe ser confiable, equitativa, imparcial, transparente, pero también tiene que ser menos burocrática, más rápida, para evitar la sensación de desprotección e inseguridad que genera en la sociedad. Esa dilación excesiva, como decíamos antes, en la tramitación de una causa, produce una virtual denegatoria de justicia. Por eso la celeridad y la eficiencia de la justicia son esenciales. Decía antes, hay que propender a un procedimiento judicial simplificado, flexible, despojado de excesos rituales que no pueden prevalecer sobre lo sustancial. Y también decíamos antes que si bien existe una inadecuación en algunas legislaciones, es decir, diríamos una inadecuación legislativa, lo más grave es la inadecuación operativa en alguno de los encargados de administrar justicia. Sin duda se deben flexibilizar las metodologías de trabajo, pero cualquier reforma que se haga no termina de solucionar el problema si no es acompañada de un cambio de actitud de los operadores. Y acá vuelvo a lo mismo, el factor humano es esencial. Es esencial en cualquier acción transformadora que queramos abordar. Entonces, es importante tomar conciencia de la necesidad de esos cambios, buscar el mejor modo de implementarlo, teniendo en cuenta que algunos de esos cambios son meramente de actitud y su puesta en marcha realmente no es complicada. Yo siempre he entendido, como muchos, que la justicia es un servicio y como servicio debe servir, y servir significa ser conveniente en tiempo y forma. Por eso tenemos todos que buscar que la justicia sea ágil y oportuna, y esto apunta a la duración de la resolución de las causas, es decir, a la celeridad procesal, pero también debe ser confiable, debe ser eficiente, y esto apunta a la calidad del contenido de la sentencia, es decir, la seguridad jurídica. Aspecto cuantitativo, celeridad; aspecto cualitativo, contenido de las sentencias. Esta administración de justicia se enfrenta hoy ante una nueva realidad. El avance de la tecnología, la transformación digital, el teletrabajo, decíamos antes, posibilitaron que durante la pandemia la justicia siga funcionando con muy buenos resultados, y terminó posibilitando que se realizaran todos los actos procesales sin afectar el servicio de justicia. Estos cambios, sin duda, van a ser permanentes, porque tanto los trabajadores judiciales como los abogados litigantes, como los auxiliares de la justicia, también descubrieron las ventajas del teletrabajo y del trabajo híbrido. Entonces, hablamos ya de la justicia, hay que consolidar los avances, invertir en tecnología, apuntar definitivamente a la transformación digital en las jurisdicciones que todavía no se ha logrado, despapelizar, digitalizar los expedientes, sostener y profundizar el trabajo remoto, y además de todo esto, de la regulación, de la fiscalización,
Es fundamental también mejorar la conectividad, reinventar procesos dentro de las oficinas judiciales, invertir en infraestructura digital, en capacitación, porque esto también hace a la reconversión del trabajo. Y el trabajo remoto es dinámico y requiere también de nuevas habilidades que por ahí no necesita el trabajo presencial. Lo que es necesario hoy, y para ir cerrando el tema de administración de justicia y llegar a los jueces, es un cambio de la cultura judicial. Decía, porque los requerimientos de la sociedad y de los ciudadanos en general son otros. Y este cambio que estoy planteando es un cambio muy profundo. Es decir, significa que las funciones jurisdiccionales se deben adaptar a esta nueva realidad y los jueces no pueden seguir ejerciendo sus funciones como lo venían haciendo hace 100 años, como lo venían haciendo hace 50 años, ni tampoco como lo hacían hace 20 años. Es decir, que no hay que seguir aplicando viejas fórmulas, apegarse, diríamos, a principios pétreos que han sido transmitidos codo a codo y de generación en generación, que fueron eficaces seguramente bajo otras circunstancias y en otros tiempos, pero que hoy son inoperantes. Existe una mirada crítica de la sociedad sobre la justicia, esto yo lo vine explicando en varias conferencias que di para el exterior también, y esa mirada de la sociedad es de desconfianza, es de insatisfacción, no solo respecto de la imparcialidad, que también es cuestionada en cierto modo, pero se apunta mucho a la lentitud en la tramitación de las causas y al exceso de formalismo que se terminan imponiendo sobre lo que realmente sucedió, es decir, sobre el resultado verdadero que debería tener ese litigio, que termina a veces con un fallo, con una sentencia que está alejada de la realidad. La sociedad espera que el juez resuelva las causas con su idoneidad técnica, por supuesto, profesional, ética, si se quiere, pero que lo haga dentro de un plazo razonable. Y esto, como decía antes, hace al aspecto cuantitativo, que no es menor que el cualitativo, ya que el tiempo en la tramitación de la causa es esencial. Y si bien las sentencias, por supuesto, deben estar fundadas y cumplir las formalidades, esencialmente deben reflejar la realidad. Y el tiempo que necesita el juez lo tiene que encontrar el mismo juez a través de un análisis profundo del funcionamiento de su juzgado, de su tribunal, observando, diríamos, cuidadosamente los mecanismos que pueden ser defectuosos, y esto se logra reacomodando funciones y redimensionando otras. El juez moderno es el que sabe administrar el tiempo, y esto requiere establecer metas, prioridades, además de tener, por supuesto, una organización global, una evaluación y una planificación. Y dicho todo esto, llegamos a la parte final de esto, que es el juez, digamos, las cualidades, las habilidades, las actitudes del juez moderno de cara a las transformaciones que se vienen. Y decía, es importante tener una mirada clara sobre el perfil, los valores,
cualidades, las destrezas, tanto de los jueces como de los funcionarios judiciales, y también de los abogados de la matrícula que aspiren a la magistratura, que terminan resultando fundamentales para un futuro ejercicio del cargo como la sociedad espera. Es decir, que principalmente no debe reducirse la función del juez o las cualidades del juez a su especial versación en la rama del derecho específica, en nuestro caso el derecho laboral. La idoneidad jurídica, científica, técnica, por supuesto, no puede faltar para poder ejercer el cargo adecuadamente, pero obviamente que no es suficiente. Para ser un buen juez no alcanza con saber, con conocer el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. La sociedad requiere que además tenga compromiso social, un perfil democrático, valores éticos, morales, una cantidad de atributos puntuales, habilidades y actitudes que también hacen al ejercicio de la función. Y una de las cuestiones que quiero destacar es tener una mirada integral, más amplia, entender el derecho como una unidad sistémica en la búsqueda de la solución materialmente justa en el menor tiempo posible. De esto se trata. Esto hace, como decíamos, al aspecto cuantitativo al tiempo y al aspecto cualitativo también, que es la calidad y el contenido de los pronunciamientos. Los jueces no están solo para aplicar la ley. Los jueces trascienden la ley. Dictar una sentencia no puede reducirse a una actividad mecánica, digamos, caso, norma, encuadre, como si fuera un silogismo perfecto. La función del juez es más trascendente, es administrar justicia, y decíamos antes, porque es gestor de paz. Esta nueva realidad en la que estamos inmersos ahora, la nueva realidad requiere un saber práctico prudencial, a lo que se suma ahora también un adecuado uso de las herramientas digitales de gestión, porque también resultan fundamentales para optimizar resultados y acelerar los tiempos de los procesos. Entonces, este juez moderno del que estamos hablando tiene que tener nuevas habilidades, tiene que estar preparado para enfrentar los desafíos que van a aparecer. O sea, por eso no solo debe saber, que es el conocimiento de la especialidad, sino tiene que saber ser. Esto es estar conectado con la realidad. Y también tienes que saber hacer, y esto es ejecutar. Es decir, debe estar conectado con el mundo que lo rodea, tener conocimiento de la realidad, no estar aislado. Esto es esencial porque si no, se produce como una distancia, es decir, se dicta un pronunciamiento desde la asepsia jurídica, con una visión tal vez sesgada, divorciada de la realidad, y a veces también de los derechos humanos y de los intereses de la propia sociedad. O sea, la sentencia del juez debe representar la solución justa al caso. Esto es lo más importante. Y esto se vincula con otra de las características de los jueces, que es el sentido común, que también se vincula con el equilibrio y con la coherencia. Y a estos se terminan sumando otras características más comunes, pero que son esenciales, como son la imparcialidad y la independencia del criterio. Y hoy adquiere especial relevancia el liderazgo, la creatividad, la capacidad para la adaptación a los cambios, y siempre tiene que estar presente la vocación de servicio. Y en este ejercicio práctico de la función, este juez moderno, el juez que yo en un artículo que escribí para la ley puse el juez del deber ser, el juez del mañana, de hoy y de mañana,
el juez moderno tiene que tener mayor protagonismo y debe saber gerenciar, que es la idoneidad relativa a la gestión judicial, la capacidad para organizar el trabajo, para generar equipos, para impulsar, para dirigir los procesos, para resolver los conflictos, para facilitar el acceso a la justicia. Decía que debe saber trabajar en equipo el juez, debe dirigir, debe delegar, porque los resultados, y esto yo lo sé por mi propia experiencia, se logran con el trabajo y el esfuerzo de todos en forma asociada. Ahora, el juez, por supuesto, como director del proceso, como, diríamos, jefe de personal, debe tener una mirada integradora de las tareas, y para eso también se requiere, como decíamos antes, una agenda de trabajo, una organización adecuada, una correcta distribución de tareas, tanto de acuerdo a las capacidades como a las responsabilidades. Y con su equipo de trabajo, el juez debe generar un ambiente de trabajo saludable, colaborativo, en que se produzca una especie de interacción que termina generando una sinergia entre los operadores, y esto apunta necesariamente al resultado, porque este saber administrar, utilizar inteligentemente los recursos, que a veces son escasos en la justicia, y hacer un uso inteligente del tiempo, es fundamental. Y debe ejercer un liderazgo proactivo, es decir, un liderazgo positivo para el equipo de trabajo, y debe saber motivarlo también. Entonces, para ir cerrando todo esto, los jueces de hoy y del mañana, el juez del futuro, el juez moderno, tiene que generar credibilidad, confianza, saber establecer prioridades, transmitir esas prioridades en forma clara, en forma precisa, tener una actitud positiva frente a los desafíos, saber asumir presiones, enfrentar y resolver las crisis que se presenten, tener ductilidad, flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones y también receptar los cambios de situaciones que se van produciendo siempre. Esto ya se trató en la cumbre judicial iberoamericana en 2018, y allí también se habló de todos estos temas y de las cualidades de los jueces. Y yo diría, tomando todo esto, si tuviésemos como que hacer una síntesis, direccionado a los consejos de la magistratura, al momento de seleccionar futuros jueces, además del conocimiento jurídico, hay que pensar en aquellos que tengan técnicas y estrategias, que estén dispuestos a actuar con responsabilidad, con compromiso social, y asumir un rol protagónico y activo, que estén comprometidos con el proceso, y diríamos la búsqueda de la verdad por sobre los formalismos. Bueno, no sé si estamos en tiempo, no sé si hay alguna pregunta o sigo un poco más, no, díganme ustedes. Fernanda. Sí. Si hay, no sé si ya estamos... En el chat no hay preguntas, pero si alguno quiere hacer algún comentario, puede abrir el micrófono tranquilamente. Sí, eso te iba a decir, y bueno, no sé si querés como concluir lo que estás exponiendo, no sé, lo dejamos a tu criterio. Bueno, no sé, yo un poco, si hay un poco más de tiempo, sigo, y si no, cortamos aquí como ustedes quieran. Decir simplemente que, diríamos, hoy nos enfrentamos a nuevos modelos organizacionales y a nuevas necesidades de la sociedad, un poco lo que veníamos hablando,
creo que es esencial internalizar que la administración de justicia y particularmente los jueces no pueden permanecer al margen de esta realidad. Por eso es necesario ese cambio en la cultura organizacional de la justicia para ayornarla, para modernizarla, para acercarla a la realidad, esa sociedad que tiene esa mirada crítica de la que hablábamos. Se requiere un cambio de paradigma, se requiere modificar actitudes. El problema para mí no es de conocimiento, sino es principalmente de gestión. Por eso yo siempre digo lo mismo, las formalidades deben ceder ante lo sustancial. No solo hay que apuntar a un procedimiento judicial simplificado, más flexible y despojado de excesos rituales, sino que también ese espíritu debe estar presente en las resoluciones. Es decir, que los actos procesales hay que realizarlos de la manera más sencilla, es decir, de la manera más amigable para el tribunal y los litigantes, ayornarla a los avances de la tecnología y tener como horizonte, más que las formalidades, la producción y la resolución, de la producción de las pruebas y la resolución de la causa. Es decir, por encima del formalismo se debe apuntar al resultado, a la verdad objetiva. Por eso, decía, se requiere un cambio, creo, de actitud. Se necesita gestión, esto es saber gerenciar la oficina judicial, como se dice ahora, tener como prioridad la celeridad, porque hace a la eficiencia y concebir a la justicia como un servicio, que no es una frase hecha. El avance de la tecnología, la transformación digital, el teletrabajo, en la pandemia, ahora el trabajo mixto, optimizó el servicio de justicia y le otorgó mayor celeridad. Es decir, que la terminó haciendo más eficiente. Y dentro de esta inteligencia uno tiene que pensar que la tecnología es una herramienta y como herramienta debe utilizarse. Entonces hay que apuntar a un servicio de justicia que tome lo más positivo de su historia y que potencie todos los beneficios que generaron la virtualidad y el trabajo, y el teletrabajo, el trabajo remoto, para tener una justicia en serio en todo el país digital, en modalidad mixta, con presencialidad y trabajo remoto. Y este es un compromiso de todos, porque todos debemos ayornarnos, todos debemos adaptarnos a los cambios, a las nuevas realidades. Yo creo que hay que seguir modernizando el servicio de justicia, incorporar tecnología, capacitar, llegar a ese expediente digital, profundizar el teletrabajo, y en esto el juez adquiere un papel central, porque la función de este juez de hoy, de mañana, no se reduce a ser el intérprete de la ley, como decía antes, y a resolver el conflicto, sino que es más trascendente, debe discernir entre lo justo y lo injusto y encontrar la solución justa, y no puede desentenderse de las consecuencias que generan sus sentencias. Tiene que tener una mirada más amplia. Debe entender el marco político, debe entender el marco social, el marco económico, cultural, debe adaptarse a la realidad, aquello que lo rodea, debe ser empático con la sociedad, con sus problemas, es decir, no sentirse una especie de semidios, sino actuar e internalizar que es un servidor público. Quiere decir que el juez tiene que ser, y la sociedad debe sentirlo así, imparcial, independiente, transparente, honesto, integridad moral, esa idoneidad ética estructural. Esto hacia los valores esenciales de la persona humana en general. Pero hablamos de vocación de servicio, de actuar con prudencia, de
priorizar la justicia y la equidad. Es decir, que la sociedad hoy está exigiendo esas calidades éticas. Por eso no solo es importante serlo, sino parecerlo. Entonces, es fundamental que el juez inspire confianza en la sociedad, y para que esto suceda, no solo debe tener virtudes, sino que esas virtudes deben ser reconocidas y valoradas por los ciudadanos. Y antes yo decía, las sentencias deben estar fundadas, deben surgir las razones que llevaron, por supuesto, a esa conclusión, el análisis de las pruebas, su justificación, pero tienen que estar redactadas en forma clara y con un lenguaje sencillo. Es decir, la sentencia formal y materialmente justas, con apego a la Constitución, a la legislación vigente, a los tratados internacionales, hacen también a la paz social y a la seguridad jurídica. Por eso, en ese análisis y fundamentación, diríamos, no se debe reducir solamente a la norma, sino trascender esa perspectiva, diríamos, juridicista, y tener una visión amplia, interdisciplinaria. El juez moderno, este es el juez que estoy planteando, es un juez que no puede ser pasivo, o sea, no es el mero aplicador de normas que tiene una actitud quietista, sino hablamos ya hoy del activismo judicial, que es la característica del juez moderno, que es director del proceso, que busca conocer los hechos y con la mayor celeridad llegar a la verdad material, y para eso lucha con las formalidades, con los ritualismos, y termina priorizando la verdad material. Es decir, yo en uno de los artículos decía, el juez moderno que la sociedad necesita y reclama, es el que está actualizado, el que está conectado con una realidad cambiante, que percibe las exigencias de la sociedad, que genera empatía, como decíamos antes, que genera credibilidad, que es líder, que sabe gerenciar, para encontrar la mejor solución, la que resuelva el conflicto, la más adecuada, la más justa, soportar presiones, situaciones complicadas. Hay otros valores que no pueden faltar, y entre ellos está el equilibrio, decíamos antes, el sentido común, la prudencia, pero también la templanza. Hoy diría el coraje, ser innovador, imaginativo, práctico. Y además el juez moderno debe tener una actitud generosa, un espíritu solidario con el propio Poder Judicial y con la sociedad, porque no alcanza que su propio juzgado o tribunal funcione adecuadamente, sino que tiene que compartir las buenas prácticas, su experiencia, hacer aportes para mejorar el servicio de justicia. En esta sociedad y ante este nuevo escenario actual, los jueces adquieren un papel protagónico. Deciden sobre la vida, deciden sobre la libertad, sobre los bienes de las personas, son gestores de paz social. Por eso deben estar a la altura de las circunstancias y de estas exigencias. La sociedad está reclamando jueces eficientes, servidores públicos, que realmente velen por la tutela de sus derechos, jueces activos, comprometidos con la sociedad, alejados de esa pasividad judicial. Y cuando digo pasividad judicial, hablo del juez pasivo
que se caracteriza por esa actitud conservadora y temerosa, al que le resulta indiferente el resultado al que se arribe y piensa solamente en el cumplimiento de las formalidades del proceso. El juez moderno es el que ejerce sus funciones con nuevos paradigmas, partiendo de todo lo bueno y positivo que se construyó y que se viene haciendo, pero también desechando las malas prácticas que también nos han acompañado, e incorporando las nuevas actitudes y las conductas superadoras. Este juez que estamos hablando es el que tiene conocimiento, ese saber técnico, jurídico, científico, tiene habilidades, capacidad para aplicar el conocimiento, tiene actitudes, vocación de servicio, esfuerzo, compromiso. Es el que está dispuesto a resolver el conflicto, diríamos, con justicia, acercándose a la realidad, a la verdad de los hechos, porque no se puede hablar de una sentencia justa, ni de una justicia eficiente, menos, si no está fundada en hechos verdaderos y no se dicta en un tiempo razonable. Bueno, creo que hasta acá estamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a leerlo a Leandro. Buenas tardes, felicitaciones por la charla, muy productiva. Mi pregunta, para agilizar los procesos laborales, ¿no sería importante actualizar las normas procesales para hacer más dinámicos los expedientes y que no lleven tanto tiempo? Sí, sí, sin lugar a dudas, yo creo que lo que veníamos diciendo, modernizar los procedimientos, es esencial, pero, como decía, procedimiento más actividad, o sea, ayornamiento de los operadores, las dos cosas. Pero sí, yo creo que hay que terminar desterrando los ritualismos, los formalismos, que a veces son formulismos, y apuntar al resultado. Es decir, esto no significa desconocer las formas que son esenciales en el proceso, pero creo que hoy hay que hacer los actos procesales de una manera más amigable, y lo que importa es que se produzcan las pruebas, que se llegue al resultado y que ese resultado, esa sentencia, refleje lo que pasó. Por eso decía, acá hay un escenario nuevo que aparece, y todo está vinculado porque yo empecé hablando de los factores que influyen en las relaciones laborales, luego hablamos de este nuevo escenario de las relaciones laborales, pero en realidad más que un nuevo escenario de las relaciones laborales es un nuevo escenario en el mundo, y por eso también se requieren cambios en la legislación, ayornar la legislación, pero preservando esos valores, ese crecimiento económico con protección social, de la que hablamos, y hablamos del derecho del trabajo puntualmente, pero también de una celeridad procesal junto con seguridad jurídica. Creo que se vienen cambios importantes en los cuales hay que modificar ciertos aspectos del derecho sustantivo y adjetivo, derecho de fondo y procesal, pero también cambiar las actitudes de los operadores. Es decir, los operadores son no solo, como decíamos antes, los jueces y funcionarios, sino son también los abogados, porque hay una nueva realidad. Así como el mundo del trabajo se modificó y el trabajador actual está pensando distinto, también los judiciales, los abogados y los jueces piensan distinto del propio proceso. Entonces, creo que hay un cambio de paradigma, y esto se va a ir reflejando a medida que pase el tiempo. Entonces hay que estar preparado para estos cambios. Y me parece que es esencial el rol en esta nueva etapa que asumen los jueces. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, con respecto a la modernización, ¿le parece viable la utilización de inteligencia artificial en el fuero laboral?
Sí, inteligencia artificial yo creo que es una realidad que no vamos a poder soslayar. Yo el otro día contaba que cuando fui a Estados Unidos, a Washington, en una capacitación que hacíamos en el año 2019, se hablaba de inteligencia artificial en procesos penales, y habían hecho una experiencia ya de 3 años y aplicados en sentencias, y demostraban cómo se acercaban en las resoluciones bastante a lo que resolvían los jueces humanos, pero lo hacían en mucho menos tiempo. Pero había como una, en ese momento estoy diciendo, había como una diferencia en determinados casos, que los casos de suma complejidad que tenían características muy puntuales, por ahí la inteligencia artificial no lo terminaba captando. Entonces, eh, pensemos que la inteligencia artificial se nutre, en este caso judicial, de sentencias y jurisprudencia que se carga, entonces en función de esa cantidad de carga de material, termina saliendo, termina operando la inteligencia artificial. Lo cierto es que, y yo lo expliqué un poco burdamente, nosotros cuando vamos al oftalmólogo, vamos a ver la vista y de pronto nos ponen previamente en una maquinita, la maquinita saca un determinado número y dice, bueno, tiene 0, tanto de esto, 0, tanto del otro, 1 punto tanto del otro ojo, y se va con el papelito y va al oftalmólogo. El oftalmólogo no hace el anteojo en base a eso, luego hace una corrección y toma de base esto. Yo creo que hoy la inteligencia artificial puede servir para este acercamiento, hacer las veces de esa máquina, pero siempre va a estar ese juez que va a tener que utilizar la equidad, los principios generales del derecho, tener esa visión humana, que por ahí en el caso común nuestro, que son 2 testigos, juicio con 2 testigos en el que el trabajador le dio un golpe de puño delante de todo el personal al jefe, entonces lo despidieron. ¿Es un despido con causa? Sí. ¿No va a cobrar indemnización? No. Bueno, eso lo sabemos todo, la inteligencia artificial y el juez humano. Ahora, cuando empiezan a haber características muy puntuales, por ahí no llega la inteligencia artificial, pero es una herramienta que puede ayudar mucho, no solo en las sentencias, en las sentencias puntualmente, pero en todos los procesos, y va a ser utilizado en la vida misma. Pero obviamente todo requiere tiempo y requiere cuidados. Lo que no se puede hacer es desconocerlo. Nosotros en la justicia del trabajo, cuando vino la pandemia, Justicia Nacional del Trabajo de Capital Federal, nos enfrentamos aquel marzo del 2020 a un problema muy serio, que fue que cuando cerraron los tribunales, no podíamos trabajar más porque no teníamos los elementos para trabajar fuera de la oficina judicial, por la sencilla razón que no se había previsto la posibilidad de teletrabajar, ni había VPN, ni había posibilidad de acceder a los expedientes 100% papel que teníamos en marzo de 2020. No había un solo expediente digital, ni nada digital, era todo papel. Se empezaban a presentar, se empezaban a presentar documentación digital, pero el escrito, hasta ese momento que se cerró el país por la emergencia, se presentó el escrito papel y el personal de mesa de entrada puso el cargo mecánico o manual en ese escrito papel. Quiere decir que nosotros nos enfrentamos a un problema de falta de tecnología en ese momento, que hizo que la Corte tuviera que implementar desde la firma electrónica hasta habilitar el LEC 100, que es el sistema que tenemos nosotros, empezar a habilitarle funciones, generar el VPN, y 2 meses después empezó el trabajo remoto sobre el expediente papel. Aparecieron a mitad de año la obligatoriedad de los escritos digitales, y recién las demandas, el tiempo después, las demandas digitales.
y a partir de allí empezó la era de transformación digital propiamente dicha. Cuando terminó la pandemia, no se volvió al papel y hoy todo es digital. Lo que no se puede hacer, a esto apuntaba, es decir, bueno, volvamos al papel, volvamos atrás. No, no existe la inteligencia artificial, la niego, es como tapar el sol con la mano. Eso no se puede hacer. Yo por eso digo, profundizar el uso de la tecnología, humanizar el uso de la tecnología, por supuesto, pero apuntar a tomar todo lo bueno que tienen estas herramientas. Pero insisto, todo lo bueno, no negarlas, tomar todo lo bueno y utilizarlas para mejorar, en nuestro caso, la administración de justicia y si fuese el derecho laboral, que los trabajadores puedan trabajar mejor, las empresas producir más y que exista ese crecimiento económico con protección social, que es el objetivo de todos. Pero creo que lo que no se puede es negar la tecnología. Tener cuidados, sí, pero si no hubiese sido por la tecnología, se hubiese parado la justicia. Y la diferencia esencial que hubo entre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal fue que la provincia de Buenos Aires, como ustedes lo saben, el sistema Augusta y todo lo que había hecho provincia de Buenos Aires desde el 2018 estaba mucho más avanzado con lo digital que Capital Federal, y por eso la justicia, en este caso laboral de provincia de Buenos Aires, prácticamente no sintió la pandemia y automáticamente siguió operando, mientras las críticas estaban contra la justicia de Capital Federal. Lo que sucedía es que no había forma de conectarse desde las casas con un expediente en papel y no había forma tampoco de acceder a los juzgados. Entonces ahí se produjo ese problema. Evidentemente la pandemia aceleró los tiempos y lo que debió haber sido hecho años atrás se terminó haciendo en 2-3 meses, gracias o por desgracia de la emergencia que hubo. Quizás si no hubiese estado la pandemia, todavía hoy estaríamos debatiendo si hay que utilizar el teletrabajo en la justicia o no. Entonces, creo que tenemos nosotros discusiones binarias, blancos o negros, que también han hecho que como país no hayamos podido crecer lo que tendríamos que haber crecido, pues seguimos con peleas bizantinas, es decir, hasta hace poco la discusión era presencialidad o trabajo remoto, hasta que aparece el trabajo mixto o híbrido, que empieza a descubrir las potencialidades de los dos. Y dice, no, pero se puede hacer las dos cosas con el mismo resultado. Bueno, o con resultado mejor. Y ganan los dos. Es una negociación ganar-ganar. Bueno, hasta que no se vio eso, se discutía también eso, ahora se dejó de discutir, pero son discusiones que en el mundo ya no existen. Existen acá. Bueno, y leemos un comentario que hay acá en el chat. Nos dicen, buenas tardes, doctor, gracias por su exposición. Esto es más una opinión que una pregunta, pero me gustaría conocer su posición. Creo que es importante en la provincia de Buenos Aires 2 instancias. 1, implementar el sistema de mediación previa en los procesos laborales, y 2, poner en funcionamiento los juzgados unipersonales disolviendo los tribunales. Bien, es un tema, en cada jurisdicción hay que pensar en las idiosincrasias. Si ustedes me dicen a mí qué opino yo de la oralidad de la instancia única, yo digo, en Capital Federal es absolutamente imposible aplicar eso porque produciría un colapso. Por una cuestión sencilla de ingreso de causas. Nosotros trabajamos con 80 juzgados y esos 80 juzgados tienen alrededor de 80 causas por mes hoy ingresados. Hubo momentos que ingresaban más. Imagínense que se unificaran en tribunales colegiados, entrarían 250 con vistas de causa, no sería imposible. Y decir que para Capital Federal no. Ahora, si el sistema de provincia, a mí, de la oralidad del sistema colegiado, me parece que tiene algunas complejidades, como esto de las integraciones, de la problemática que a veces genera tener un tribunal colegiado con las vistas de causa, que tienen que estar todos.
No creo que la solución sea la 15.057, creo que es una norma que tiene muchas falencias, y no me quiero meter con normas de otras jurisdicciones, pero no sé si que exista unipersonales con cámaras de apelaciones vayan a acelerar el proceso. No lo veo. Lo que sí veo que la Corte por ahí tiene demasiadas cuestiones. Por ahí, si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho mantener los tribunales colegiados más cámaras de casación departamentales por ahí, o jurisdiccionales, o centralizada en La Plata. O sea, yo hubiera puesto algo, pero es una cuestión de diseño. Yo la 15.057 no la veo, yo no la veo en la práctica, y la veo inoperativa por una cantidad de cuestiones de infraestructura, económicas, por supuesto, pero esto es simplemente una opinión. Para cada jurisdicción, las distancias que tiene la provincia de Buenos Aires es otra cuestión muy distinta a Capital Federal. Por ejemplo, el ingreso de causas en las distintas jurisdicciones. No es lo mismo la realidad del conurbano que la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cuestiones. Lo que sí veo que ha sido muy positivo el sistema Augusta. Me parece que la Corte sí tiene una actitud muy proactiva, muy inteligente con el trabajo con este sistema híbrido que ha generado. Creo que está mucho mejor. Creo que el problema de la provincia de Buenos Aires es la designación de jueces, que es el gran problema, la desintegración, porque si hoy todos los jueces de la provincia de Buenos Aires estuviesen en ejercicio, sin duda, los tribunales funcionarían mucho mejor. Es muy complejo. Yo he estado 8 años, además de ser juez, subrogando juzgados. Es muy complejo subrogar un juzgado mientras uno tiene otro, sobre todo con las complejidades de las causas y las necesidades también de la sociedad, como decíamos antes. Pero creo que el nombrar a los jueces, que es otro gran tema que tienen en el país, no en todas las jurisdicciones, pero las demoras en el nombramiento de jueces es un problema serio. O sea, qué sé yo, se va un juez y yo creo que en 6 meses debería estar nombrado el juez como mucho. Pero usted me dice, ¿cómo se hace el proceso? El proceso hay que hacerlo antes, no esperar la vacante. Hay que tener como un backup como una lista de jueces. Entonces, se toma todos los años exámenes, se tiene la gente, llega el momento y el Consejo de la Magistratura, con todo lo que la constitución de cada provincia decida, pero no se puede empezar un proceso por cada vacante y tardar un tiempo tan grande. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires ha actuado muy bien, me parece impecable lo que ha hecho este año, en este último año. Ha tomado una cantidad de concursos realmente sorprendentes y de muy buena calidad, y creo que ahora solo resta, los concursos prácticamente todos los fueros están terminados, y solo resta el final, que son los nombramientos por las designaciones del Ejecutivo y pasar por el Senado. Creo que los colegios de abogados tienen que apuntar a eso también, lo mismo que las asociaciones de magistrados, ¿no? Que el nombramiento de los jueces es esencial en este momento. Bueno, y para cerrar, tenemos un chat de Gabriela que nos dice: felicitaciones por la charla, doctor, muy claros sus conceptos, en pos de brindar un mejor acceso a la justicia. Saludos. Bueno. ¿Algún otro asistente que quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces damos por concluida la capacitación. Las autoridades del Colegio de Abogados de Azul agradecen la participación del doctor Julio Grisolía. Mañana continuamos con la capacitación Inteligencia Artificial aplicada al ejercicio profesional de la abogacía.
a partir de las 16 horas en la sede del Colegio Departamental y a través de plataforma Zoom. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los asistentes por estar. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias.